El Pozo de la Muerte. Douglas Preston y Lincoln Chell. Capítulos 61 a 63. Clay descendió la escalera peldaño a peldaño y se detuvo para recuperar fuerzas. De las profundidades del pozo de agua llegaba un rugido ensordecedor. Un ruido de los túneles que se derrumbaban y del agua que penetraba con caótica violencia, anegándolo todo. Una ráfaga de aire húmedo le agitó el cuello de la camisa. El pastor apuntó la linterna hacia abajo. El sistema de ventilación había dejado de funcionar junto con los generadores, y el aire era poco menos que irrespirable. La humedad se condensaba en los puntales de la estructura metálica, mojados de agua y sucios con la tierra caída en los desprendimientos causados por los continuos temblores. El rayo de luz se abrió paso en la bruma y le permitió ver la silueta de Nadelman unos 3 metros más abajo. El capitán subía trabajosamente la escalera, agarrándose a cada peldaño con las 2 manos antes de remontarse hasta el siguiente, el rostro desfigurado por el esfuerzo. Clay vio el brillo de la enjollada empuñadura de la espada en el arnés negro de Nadelman. Muy bien, graznó Nadelman cuando vio la luz. Et lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Sí. ¿Por qué no me sorprende ver que el buen pastor ha participado en esta conspiración? Una tos desgarradora le impidió seguir hablando y el capitán se agarró con las 2 manos a la escalera para resistir otro violento temblor de tierra. «¡Arroje la espada!», lo incitó Clay. Nadelman, en respuesta, se llevó la mano a la cintura y sacó la pistola. Clay se agazapó contra las vigas laterales de la estructura metálica para esquivar el disparo. «Salga de mi camino», graznó Nadelman. Clay sabía que no podía enfrentarse a Nadelman en aquellos estrechos peldaños. Tenía que encontrar un lugar donde pudiera mantener mejor el equilibrio. Inspeccionó rápidamente la estructura metálica a la luz de la linterna. Un poco más abajo, al nivel de los 33 metros de profundidad, había un larguero de refuerzo. Guardó la linterna en el bolsillo y descendió lentamente en la oscuridad. La escalera vibraba ahora con más fuerza. Clay sabía que Nadelman, con la pistola en la mano, no podía seguir subiendo, pero también sabía que los temblores venían en oleadas y que tan pronto como la escalera dejara de moverse, Nadelman volvería a disparar. Bajó 2 escalones más y advirtió que las vibraciones se hacían más suaves. En el exterior hubo un relámpago y su tenue reflejo le permitió ver a Nadelman, que subía trabajosamente, sosteniéndose con una sola mano, hacia el larguero de refuerzo. El equilibrio del capitán era muy precario. Clay bajó otro peldaño y con la fuerza que le daba la desesperación, pateó la mano de Nadelman. Se oyó un grito y un ruido metálico, y la pistola cayó a las tinieblas. Clay se deslizó hasta el larguero
y sus pies resbalaron en el áspero metal del estrecho soporte. Neidelman, que colgaba debajo, aulló furioso y con una inesperada exhibición de energía, consiguió encaramarse al angosto andamio. Clay, parapetado detrás de la escalera, sacó la linterna e iluminó al capitán. El despiadado haz de luz reveló que Neidelman tenía el rostro sucio de sudor y polvo, la tez muy pálida y los ojos hundidos. Parecía haberse consumido, como si su cuerpo solo se mantuviera en pie gracias a su fuerza de voluntad. Cuando desenvainó la espada, la mano le temblaba. Clay se quedó mirándola con una mezcla de terror y admiración. La empuñadura era de una belleza asombrosa, cuajada de piedras preciosas. Pero la hoja era un feo trozo de metal corroído y deforme, con manchas de color púrpura. «Hágase a un lado, reverendo», graznó el capitán. «No voy a desperdiciar mis fuerzas con usted. Quiero a Hatch». «Hatch no es su enemigo. ¿Él le ha enviado para que me lo diga?», dijo Neidelman tosiendo. «Yo había conseguido vencer a Macallan, pero cometí el error de no valorar en su justa medida la perfidia de Hatch. Ahora comprendo por qué quería a su amigo Truth en el equipo de excavadores. Y me imagino que la protesta que organizó usted era un ardid para distraer mi atención». Neidelman miró a Clay con ojos llameantes. «Usted ya es un hombre muerto», le respondió Clay con calma. «Ambos lo somos. Ya no puede salvar su cuerpo, pero tal vez pueda salvar su alma. Esa espada es un arma del diablo. Arrójela a las tinieblas de donde ha venido». «¿Un arma del demonio, dice?», le respondió Neidelman. «Hatch me ha impedido rescatar el tesoro, pero aún tengo lo que más deseaba. Me he pasado los mejores años de mi vida trabajando para obtenerla. Y ahora es el instrumento de su muerte», le replicó Clay. «No, pero usted puede que sea el instrumento de la suya. Se lo digo por última vez, reverendo. Apártese». «No», dijo Clay, agarrado al andamio. «Entonces muera», gritó Neidelman y levantó la pesada hoja para golpearle en la cabeza. Hatch tiró el radiómetro, que ya no funcionaba, y escudriñó la oscuridad. Primero se oyeron las voces. Luego se vio la luz de la linterna de Clay, iluminando el esqueleto metálico de la escalera, y casi de inmediato el estallido de un disparo que destacó claro y definido por encima del cavernoso rugido de las profundidades. Hatch esperó. Experimentaba la agonía de la incertidumbre, y por un instante tuvo la tentación de acercarse a la entrada del túnel y espiar por encima de la barrera de rocas. Pero sabía que incluso un segundo de exposición a la espada de San Miguel significaba una muerte segura. Se dio la vuelta y miró a Von Terr,
Percibió la tensión en el cuerpo de la joven y oyó su respiración fatigosa. De pronto le llegó el fragor de una furiosa pelea. Se oyó el ruido del metal contra el metal. Un grito horrible. ¿De quién sería? Seguido por unas palabras ininteligibles que sofocabas. Después, otro fuerte golpe y un ruido metálico. Luego se oyó un terrible grito de dolor y desesperación, que fue alejándose hasta morir en el fragor del pozo de agua. Hatch estaba en cuclillas, inmóvil, como hipnotizado por los horribles ruidos. A continuación se oyeron otros, una respiración agitada, una mano que golpeaba una superficie metálica, un jadeo de esfuerzo. El haz de luz de una linterna se paseó por el muro cerca de ellos y luego se detuvo en la entrada del túnel. Alguien subía lentamente. Hatch se puso en guardia mientras consideraba rápidamente qué hacer. Se dio cuenta de que solo había un camino a seguir. Si Clay había fracasado, alguien debía encargarse de detener a Neidelman, y decidió que ese alguien era él. Se dio cuenta de que Von Ter se preparaba para actuar y que la joven había pensado lo mismo que él. «Ni se te ocurra», le dijo. «Férmela», exclamó ella. «No permitiré que tú...» Hatch, medio corriendo y medio tropezando, avanzó rápidamente hacia la entrada del túnel antes de que Von Ter pudiera ponerse de pie. Se detuvo al borde del pozo y oyó los pasos de la joven que se le acercaba. Saltó al puente metálico, listo para agarrar a Neidelman y lanzarlo al insondable abismo que había a sus pies. Pero a menos de un metro, Clay, jadeando y con un profundo corte en un pómulo, subía laboriosamente la escalera. El pastor, muy fatigado, se aferró al peldaño siguiente. Hatch se agachó y lo subió a la plataforma en el momento en que llegaba a Von Ter, y juntos lo ayudaron a entrar en el túnel. Clay estaba callado, inclinado hacia adelante, la cabeza colgando y los brazos apoyados en los muslos. «¿Qué ha pasado?», preguntó Hatch. Clay lo miró. «He logrado apoderarme de la espada», dijo con una expresión ausente, «y la he arrojado al pozo». «¿Y Neidelman?». Él decidió ir tras ella. Se hizo un profundo silencio. «Usted ha salvado nuestras vidas», dijo Hatch. «Dios mío, tiene que...». Hizo una pausa y respiró profundo. «Le llevaremos a un hospital». Clay hizo un gesto para que no siguiera hablando. «Por favor, doctor, haga más digna mi muerte diciéndome la verdad». Hatch lo miró un instante en silencio. «La medicina no puede hacer nada por usted, excepto aliviarle el dolor». «Quería que hubiera una manera de pagarle su sacrificio».
dijo Bonter, con un nudo en la garganta. Clay la miró con una extraña sonrisa, entre melancólica y eufórica. Yo sabía muy bien lo que hacía, y no ha sido un sacrificio, sino un don del cielo. El pastor miró a Hatch. Quiero pedirle un favor, dijo. ¿Puede llevarme a Stonehaven? Me gustaría despedirme de Claire. Haré todo lo que pueda por complacerlo, murmuró Hatch, apartando la vista. Ya era tiempo de partir. Salieron del túnel y cruzaron la endeble pasarela que llevaba a la estructura de titanio. Hatch ayudó a Bonter a subirla a la escalera y se quedó mirándola cuando la joven comenzó a subir. En ese instante, un relámpago surcó el cielo e iluminó Orthanc, la torre de observación, casi invisible en medio de la maraña de vigas y puntales. «¡Ahora suba usted!», le gritó Hatch a Clay. El pastor le dio la linterna y luego comenzó a subir la escalera. Hatch lo miró un momento y luego se inclinó sobre el borde del andamio y dirigió el haz de luz de la linterna hacia abajo. Tenía miedo de lo que iba a ver, pero la espada y Neidelman habían desaparecido. Solo se veía un manto de bruma que cubría las turbulencias del abismo. Se produjo otra violenta sacudida y Hatch regresó a la escalera y empezó a subir. Muy pronto alcanzó a Clay. El pastor estaba agarrado a un peldaño y respiraba con dificultad. Otra gran ola sacudió la escalera. Los travesaños metálicos se estremecieron y el pozo se llenó con los ruidos que hacían los puntales, que se deformaban y se desprendían de la estructura. «No puedo más», jadeó Clay. «Vaya usted delante». «Coja la linterna», dijo Hatch, «y páseme el brazo alrededor del cuello». Clay negó con la cabeza. «Vamos, agárrese fuerte». Hatch siguió subiendo y arrastró consigo al pastor, peldaño a peldaño. Bonter los miraba desde arriba con expresión preocupada. «Sigue, sigue», la apremió Hatch y continuó subiendo lentamente. Llegó al andamio de los 15 metros y no se atrevió a detenerse para descansar. Arriba ya se veía la boca del pozo de agua, negra contra el gris del cielo. Hatch continuaba subiendo a pesar de la protesta de sus músculos y arrastraba consigo a Clay. Después la escalera volvió a sacudirse y una ráfaga de aire y de espuma los golpeó desde abajo. Una pieza de la estructura metálica se desprendió con un agudo chirrido. Hatch veía que el encofrado comenzaba a agrietarse. Clay, a su lado, luchaba para continuar agarrado a la escalera. Hatch reemprendió el ascenso. El miedo y la adrenalina le daban nuevas fuerzas. Bonter encabezaba la marcha, unos peldaños más arriba. Los peldaños de la escalera se hicieron más resbaladizos. Allí, cerca de la superficie, el tumulto del pozo que se derrumbaba se mezclaba con los aullidos de la tormenta. La lluvia empezó a golpearles en la cara. Hubo un violento temblor que parecía ascender de las profundidades del pozo, y se soltaron numerosas soportes de la escalera, que comenzó a balancearse. «¡Deprisa!», gritó Hatch.
empujando a Bonter hacia arriba. Y cuando la seguía, vio horrorizado que los pernos a lo largo de la columna central de la escalera comenzaban a desprenderse como la cremallera de una chaqueta. Otro gran temblor y los pernos de sujeción de Ortang comenzaron a torcerse encima de sus cabezas. Se oyó un estallido y una de las grandes ventanas de observación se hizo 1000 pedazos y los cristales llovieron dentro del pozo. ¡Cuidado!, gritó Hatch y cerró los ojos. Sintió que el mundo comenzaba a inclinarse y cuando los abrió, vio que la escalera se doblaba sobre sí misma. Toda la estructura descendió casi 1 metro, con una sacudida que le puso a Hatch el corazón en la garganta. Clay estuvo a punto de caer y sus pies quedaron colgando en el vacío. ¡Vamos al encofrado!, gritó Hatch. Sosteniendo a Clay, avanzó cautelosamente, palmo a palmo, a lo largo de un par de vigas. Bonter lo siguió. Hatch cogió a Clay por la cintura y lo subió hasta un perno de sujeción, y de allí hasta el antiguo encofrado de madera que sostenía las paredes del pozo. ¿Puede seguir solo?, le preguntó. Clay asintió con la cabeza. Hatch trepó detrás del pastor, agarrándose a las resbaladizas y medio deshechas vigas de madera. Un trozo del encofrado cedió bajo sus pies, luego otro, y Hatch permaneció un instante suspendido sobre el abismo, hasta que encontró una viga donde apoyar los pies. Estiró los brazos y se cogió a la base de la plataforma construida en torno a la boca del pozo, y con la ayuda de Bonter consiguió subir al pastor hasta la plataforma, y desde allí se arrastraron hasta el terraplén cubierto de hierba. Hatch se puso de pie. Hacia el sur se veía que la marea comenzaba a subir, y el agua entraba por una brecha abierta en el dique. Unas grandes nubes cargadas de agua se desplazaban por el cielo y cubrían la luna. El mar estaba muy revuelto, y las olas habían llevado la línea de espuma más allá de los arrecifes, hasta donde llegaba la mirada. Oyó un fuerte ruido metálico y se volvió. Ortang se había soltado de los pernos de sujeción y comenzaba a derrumbarse. ¡Al muelle!, gritó Hatch. Corrieron por el sendero que llevaba a Isla 1, sosteniendo entre los dos al pastor. Cuando ya se habían alejado unos metros, Hatch se volvió y vio cómo la torre de observación se hundía en el pozo. Después se oyó un estruendo como el de un tren de mercancías que descarrilara a gran velocidad, mezclando con el rugir del mar y el extraño chasquido de las vigas de madera del encofrado que se quebraban. Una nube de espuma y de agua, mezclada con vapores amarillos y lodo, surgió del pozo como un volcán en erupción. Bajaron a toda prisa por los laberínticos senderos hasta el campamento base y desde allí fueron al muelle. Había sufrido las iras de la tormenta, pero estaba intacto. Las olas zarandeaban la lancha del Cerberus al final del espigón. Subieron a bordo y Hatch buscó la llave. Le dio la vuelta y el motor arrancó de inmediato. Encendió la bomba de cadena y le tranquilizó oír su gorgoteo. Se hicieron a la mar. «Abordaremos el Griffin», dijo Hatch, y apuntó la proa hacia la nave con mando de Neidelman, que estaba anclada al otro lado de los arrecifes. «Esta vez navegaremos con la marea, y tenemos el viento en popa». Bonter asintió y se arrebujó en su jersey. «Por una vez nos acompaña la suerte», observó la joven.
Se acostaron al Griffin y Hash amarró la lancha. Mientras Bonter ayudaba a Clay a subir a bordo, Hash trepó tras ellos y corrió a la timonera. En ese instante un relámpago iluminó la isla y el joven vio horrorizado que una sección del dique se derrumbaba. Un gran muro de agua penetró por la brecha y envolvió la costa norte de la isla en un manto blanco de espuma. Bonter levó las anclas mientras Hash ponía en marcha los motores. Echó un vistazo a la parte de atrás de la timonera y vio el complicado panel de instrumentos y decidió que no iba a intentar utilizarlos. Ya encontraría el camino mediante el cálculo de posición. Sus ojos se posaron sobre la gran mesa de Arce y recordó la última vez que se había sentado ante ella. Kerry Wobner, Rankin, Magnussen, Strider, Neidelman. Ahora todos estaban muertos. Miró a Woody Clay. El pastor estaba sentado, pálido como un fantasma. Le devolvió la mirada con un silencioso gesto de asentimiento. «Todo está en orden», dijo Bonter mientras entraba en la timonera y cerró la puerta tras ella. Mientras Hash sacaba el barco del fondeadero, se oyó una gran explosión detrás de ellos y una gran ola barrió la cubierta de la nave. De súbito el agitado mar se volvió de color púrpura. Hash aceleró y se alejaron rápidamente de la isla. «Mon Dieu», murmuró Bonter. Hash miró por encima del hombro, a tiempo para ver estallar el segundo tanque de combustible en un hongo de fuego que perforó la niebla, iluminando el cielo de la isla, y cubrió los edificios del campamento base con una nube de humo. Bonter, sin decir nada, le cogió la mano. Se oyó otro estruendo, el tercero, que esta vez parecía surgir de las entrañas de la isla, y los tripulantes del Griffin contemplaron atónitos cómo toda la superficie de la isla se estremecía y parecía disolverse, arrojando al cielo columnas de vapor y de agua. La gasolina ardiente se reflejaba en el mar, y las olas que rompían contra las rocas y el arrecife parecían lenguas de fuego. Pero todo terminó minutos más tarde, y tan rápido como había comenzado. Cuando se enrumbó el último tramo del dique que quedaba en pie, la isla se replegó sobre sí misma con un sordo rugido. El mar penetró por la herida abierta y se encontró en el fondo del pozo de agua consigo mismo. Y se produjo un gran geyser, cuya punta desaparecía en la niebla, y cuyas aguas se derramaron luego como una turbia cortina marrón. Y un instante después, allí, solo quedaba un racimo de ásperas rocas alrededor de las cuales el mar parecía hervir, entre columnas de vapor que subían hacia lo alto. «Vosotros, ¿qué deseáis? La llave del pozo del tesoro», murmuró Bonter. «Solo encontraréis la llave para el otro mundo, y vuestra carcasa se pudrirá muy cerca de ese infierno al que se ha ido vuestra alma». «Sí», dijo Clay en voz muy baja. «Ha sido un meteorito», añadió Bonter. «El quinto ángel hizo sonar la trompeta», susurró Clay, «y vi una estrella que caía del cielo sobre la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo». Hash
Sin atreverse a decir nada, miró al pastor moribundo y se sorprendió al ver que Clay le sonreía, los ojos muy brillantes. Hash apartó la vista. «Lo perdono», dijo Clay, «y necesito que usted también me perdone». Hash solo pudo asentir con la cabeza. El pastor cerró los ojos. «Me parece que ahora voy a descansar», murmuró. Hash se volvió y miró los restos de la isla Ratchet. La niebla estaba cerrándose nuevamente y cubría la escena de tanta destrucción con un manto de bruma. Hash se quedó mirándola un largo rato. Después apartó la mirada y puso rumbo al puerto de Stonehaven. La agencia inmobiliaria North Coast tenía su sede en una pequeña oficina frente a la Stonehaven Gazette. Hash se sentó ante una mesa junto a la ventana del frente y mientras sorbía un café aguado, miraba el tablón de anuncios, lleno de fotografías de propiedades en venta. Una de ellas calificada como finca señorial a rehabilitar. No podía ser otra cosa que la vieja casa de los Haigler, desvencijada y ligeramente escorada hacia un lado, pero muy típica de la zona. Se vende a $129,500, una verdadera ganga, leyó en la ficha. Construida en 1972. 4 acres de terreno, calefacción, 3 dormitorios, baño y aseo. Debería decir muy ventilada, pensó con ironía mirando las grietas en las maderas del frente y los hundidos escalones de la entrada. Al lado había una foto de una antigua casa de madera en Sandpiper Lane, flanqueada por 2 arces gigantescos. Una propiedad de gran valor histórico, señalaba la tarjeta. Hash sonrió cuando recordó una lejana fiesta de Todos los Santos, hacía más de 30 años, en la que él y Johnny habían adornado los 2 arces con papel higiénico. Sus ojos fueron a la siguiente columna de fotografías. La casa ideal de Maine, elogiada entusiasta. La siguiente tarjeta. Auténtico estilo imperio. Solario. Ventanas panorámicas, vista al mar, terraza y amarre propio. $329,000. Debajo había una fotografía de su propia casa. Vaya. Doris Bodwich entró con su ímpetu habitual. Esa tarjeta ya no debería estar allí, dijo y la arrancó del tablón de anuncios. Yo no quise intervenir, claro está, pero estaba convencida de que usted cometía un error poniéndole un precio tan alto. Y esa pareja de Manchester lo aceptó sin siquiera pestañear. Sí, ya me lo había dicho, respondió Hash, y le sorprendió la tristeza que advirtió en su propia voz. Ahora que ya no tenía ningún motivo para quedarse en Stonehaven, absolutamente ninguno. Con todo y a pesar de que aún no se había marchado, ya echaba de menos las descoloridas casas de madera, el ruido de las cuerdas contra los mástiles, el decidido aislamiento de la ciudad.
pero era aquella una nostalgia agridulce, la que suele acompañar a los recuerdos amados. Hatch miró por la ventana, a lo lejos, hacia las rocas donde antes había estado la isla Rachel. Ya no tenía nada que hacer en Stonehaven. Todo había terminado allí, para él y para 3 generaciones de su familia. Cerraremos la operación en Manchester, se oyó la voz enérgica de Doris. Su banco ha puesto esa condición. ¿Nos vemos allí la semana que viene? Hatch negó con la cabeza y se puso de pie. No, mi abogado irá en mi lugar. ¿Se ocupará de que envíen todas mis cosas a esa dirección? Doris cogió la tarjeta que él le tendía y la leyó por encima de sus gafas, incrustadas con diamantes falsos. Claro que sí, Dr. Hatch. Él se despidió y salió de la agencia. Bajó lentamente los escalones de la entrada. Aquello había sido lo último que le quedaba por hacer en la ciudad. Ya había compartido una botella de gaseosa con Bud, el dueño de la tienda de comestibles, y le había dicho adiós y había llamado a su ama de llaves en Cambridge para comunicarle su regreso. Se quedó un instante de pie en la acera y luego abrió la puerta del coche. Malin, le habló una voz pastosa y familiar. Hatch se dio la vuelta y vio a St. John, que trotaba a su encuentro, con un montón de carpetas bajo el brazo. Christopher, exclamó con sincera alegría. Esta mañana he llamado al hotel para despedirme, pero me han dicho que usted ya se había marchado. He aprovechado mis últimas horas en la ciudad para ir a la biblioteca, contestó St. John, pestañeando, encantilado por la luz del sol. Thalassa ha enviado un barco para llevar a Portland a los pocos que aún estamos aquí. Llegará dentro de media hora. Una brisa juguetona amenazó con desparramar sus preciosos papeles por la plaza, y el historiador se abrazó con fuerza a las carpetas. ¿A la biblioteca de Stonehaven?, dijo Hatch sonriendo. Le compadezco. En verdad, me ha sido muy útil. He encontrado todo lo que necesitaba sobre la historia local. ¿Y para qué necesitaba esos datos? St. John le dio una palmadita a sus carpetas. Hombre, para mi monografía sobre Sir William Macallan, claro está. Hemos abierto un nuevo capítulo en la historia del periodo de los Estuardo. Su trabajo para los servicios secretos de su época merece al menos 2 artículos para la revista de la Asociación Internacional de Criptografía. La sirena de un barco hizo temblar los cristales de los edificios de la plaza, y Hatch vio un elegante yate que entraba por el canal y se acercaba al muelle. Han llegado muy pronto, comentó St. John y le dio la mano a Hatch. Muchas gracias por todo, Malin. No tiene nada que agradecer, replicó Hatch. Suerte, Christopher. Hatch miró cómo el historiador bajaba la colina rumbo al puerto. Después subió al jaguar, cerró la puerta y lo puso en marcha. Salió de la plaza y siguió hacia el sur, en dirección a la autopista A1,
y Massachusetts. Iba despacio, disfrutando del aire del mar y del juego del sol y la sombra sobre su rostro cuando pasaba debajo de los antiguos robles que asombreaban las calles tranquilas. Ya estaba cerca de la oficina de correos de Stonehaven y giró. Y allí, sentada sobre el último poste de una valla blanca, estaba Isobel Bonter. Llevaba chaqueta y minifalda de piel color marfil, y en el suelo tenía un gran bolso de lona. La joven lo miró, levantó el pulgar en la clásica señal de los autoestopistas y cruzó provocativamente las piernas. «¿Qué va, marinero?», dijo. «Yo estoy muy bien, pero si fuera tú, me andaría con más cuidado», dijo Hatch, e hizo un gesto señalando los morenos muslos de la joven. «Aquí todavía envían a la hoguera a las mujeres de vida pecaminosa. No sé si lo sabías». La joven se echó a reír. «Que lo intenten. Aquí todos los hombres son gordos, muy gordos, y nunca podrían atraparme. Ni siquiera con esos tacones». Isobel bajó del poste y se acercó al coche. «¿Por qué has tardado tanto?» «La culpa la tiene Doris, la agente inmobiliaria. Quería disfrutar hasta el último segundo de la venta». «Bueno, no importa», dijo ella con un mohín. «He estado muy ocupada decidiendo qué voy a hacer con mi parte del tesoro». Hatch sonrió. Los dos sabían que no se había podido recuperar nada de la isla y que el tesoro estaba perdido para siempre. La joven suspiró exageradamente. «Bueno, ¿me llevarás de una buena vez lejos de esta villa horrible? Estoy ansiosa por volver a la civilización, el ruido, la contaminación, los mendigos, periódicos todos los días y Harvard Square». «Sube, pues», dijo Hatch, y le abrió la puerta. Pero ella continuó apoyada en la ventanilla, mirándolo con malicia. «¿Me dejarás que te invite a cenar?», le preguntó. «Claro. Y por fin veremos cómo dan las buenas noches los médicos yanquis a las chicas». «Yo creía que ya nos habíamos puesto de acuerdo sobre esa cuestión». «Sí, pero esta noche será diferente. Ya no estaremos en Stonehaven y pagaré yo». Y con una radiante sonrisa metió la mano en la manga de la blusa y sacó un enorme doblón de oro. Hatch miró con asombro la moneda que le llenaba la palma de la mano. «¿Dónde demonios la has conseguido?». La sonrisa de Bonter se hizo aún más amplia. «Estaba en tu despacho, naturalmente. La encontré cuando buscaba el radiómetro, la primera moneda de oro y la última del tesoro de la isla Ratchet». «Dámela». «Dísole, amigo mío», dijo y apartó la mano. «Los tesoros son de quien los encuentra. Además, acuérdate de que fui yo quien los sacó del mar. Pero no te preocupes, nos servirá para pagar un montón de cenas espléndidas». La muchacha arrojó su bolso al asiento de atrás y volvió a inclinarse para hablar con Hatch. «Volviendo a lo de esta noche, te dejaré elegir».
cara o culo, dijo y lanzó la moneda al aire. El doblón de oro brilló a la luz del sol. Querrás decir cara o cruz, corrigió Hatch. No, le respondió Bonter, y le dio una palmada a la moneda sobre el dorso de su mano. Cara o culo, eso es lo que he dicho. Levantó apenas los dedos y fingió espiar la moneda con una mirada libidinosa. Sube antes de que nos manden a los dos a la hoguera. Rió Hatch y la arrastró dentro del coche. El poderoso motor del Jaguar los condujo en un instante a las afueras de la ciudad. Y 2 minutos más tarde, ya estaban en los riscos detrás del Barnhead. Cuando el coche llegó a la cima de la colina, Hatch vio por última vez a Stonehaven en el espejo retrovisor del coche, como una postal de la memoria. El puerto, los barcos que se balanceaban en las olas, las casitas blancas en las laderas de la colina. Y después el sol se reflejó en el espejo y Stonehaven desapareció para siempre.